Saludos, bienvenidos a este tercer módulo de su diplomado en partidos conectados. Vamos a hablar de partidos y comunicación. Mi nombre es Carmen Beatriz Fernández y les voy a estar acompañando esta semana en nuestras discusiones sobre este tema tan interesante. Y la lista, vamos a empezar con esta lámina, un rompecabezas, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de muchas cosas, de muchas piezas. Y la lista de herramientas que existen alrededor del tema de la comunicación política y sobre todo de la nueva comunicación política, con todas estas herramientas tan innovadoras vinculadas a la ciberpolítica, a veces podrían parecer interminables, serían amplísimas. Pero por encima de todo, para tener éxito en marketing político, es vital organizar y articular las herramientas de la forma en que armamos un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas particularmente complejo, hay que decir, porque ese rompecabezas, así parecido al que estamos viendo, hay más piezas que espacios donde ponerlas, y pareciera que las piezas no necesariamente se ajustan, que no están completas, que nos falta o que nos sobra algo. Y es importante, y la principal lección inicial es saber que las herramientas, por más sofisticadas y por más numerosas que luzcan, son siempre herramientas que van a estar al servicio de una estrategia política. Hay un teórico de las organizaciones, de la estructura organizacional, llamado de los años 60, muy famoso, llamado Alfred Chandler, que desarrolló un concepto que, lejos de perder vigencia, cada vez ha venido ganando más vigencia. Se estudia mucho en las escuelas de negocios. Y Alfred Chandler desarrolló la idea tan potente de que la estructura sigue a la estrategia. Entonces, la estructura, la arquitectura de toda una organización, y no solamente la arquitectura física, sino la arquitectura organizacional en términos de su diseño orgánico, debe funcionar, debe ser funcional a la estrategia y debe estar diseñado en función de la estrategia y no al revés, como a veces pasa equivocadamente. Han pasado muchos años, casi 60 años desde que él desarrolló estos conceptos, pero las organizaciones están obligadas a ser menos rígidas y dar respuesta de manera flexible a las demandas del medio ambiente, particularmente cuando tenemos retos tan importantes como los que estamos viviendo en este año. Pero en el caso de la comunicación política, esto es aún incluso más importante, aún incluso más obvio, ¿no? Las herramientas deben servir a la estrategia. Si no funcionan para la estrategia, las herramientas no sirven. Entonces, las herramientas viejas y nuevas son piezas claves porque van formando todo este rompecabezas de la opinión pública. Pero entenderlo tiene que interpretar correctamente que las estrategias son circunstanciales a lo que es el corazón, digamos, que es precisamente esa estrategia que articula la comunicación política y de un proceso político electoral o un proceso político en general. Y cuando hablamos de estrategia, hablamos básicamente de dos preguntas muy importantes que hay que responder para hacer estrategia comunicacional. Y esas dos preguntas son: ¿a quién le estoy hablando? ¿Y por qué a quien le estoy hablando me está escuchando? La respuesta a la primera pregunta de ¿por qué me está escuchando? Es por el mensaje. Si alguien me está escuchando es porque yo estoy hablando en su propio lenguaje y estoy haciendo un envío, estoy haciendo un delivery de un mensaje que está llegando, ¿no? Y la respuesta a esta pregunta permite identificar el mensaje como esa esencia de lo que expresamos ante nuestra audiencia principal. Es la razón de todo nuestro esfuerzo, que hace énfasis en el foco medular de nuestra campaña. Y un buen mensaje
una regla mnemotécnica para saber si estamos haciendo un buen mensaje o no, es que esa esencia de lo que estamos expresando a nuestras audiencias es tener al menos estas 5 Cs, ¿no? Que son las 5 Cs del buen mensaje. Un mensaje debe ser claro y conciso, es decir, que tiene la capacidad de ser expresado en términos muy concretos, debe ser conectable con las necesidades y con las demandas de nuestras audiencias y de nuestro lectorado, debe ser creíble o verosímil, es la 4ª C, y la 5ª es que debe ser contrastante. ¿Contrastante con qué? Con el mensaje que a su vez está emitiendo nuestro adversario, emitiendo nuestra contraparte. Una vez que tenemos un buen mensaje, pues es la regla fastidiosa a veces de la triple R, que es repite, repite y sigue repitiendo, porque un buen mensaje para que cale, efectivamente tiene que repetirse en múltiples canales e insistentemente. Y vamos ahora a la otra pregunta, que es una pregunta fundamentalísima. ¿A quién le estoy hablando? Y cuando yo respondo adecuadamente en una campaña a quién le estoy hablando, es porque he encontrado el target. El target es la identificación de nuestras audiencias claves. Y el target es un target bien definido, es lo que nos permite dividir el espacio de la audiencia electoral, orientando la mayor parte de nuestros esfuerzos en una campaña en intentar ganar al elector que está dispuesto o que puede ser blanco de los esfuerzos de persuasión política, ¿no? sin desperdiciar esfuerzos en intentar convencer a quienes son por definición inconvencibles. Y ese target, cuando yo trabajo ese target, básicamente implica, o al menos implica en términos teóricos, después en términos pragmáticos, como vamos a ver, es un poco más complejo, pero implica que yo voy a dividir el espacio electoral en 3 grandes bloques. Un bloque de mis amigos o mis aliados, que son los que siempre van a votar por mí, un bloque de mis adversarios, que son precisamente los amigos de mi enemigo político o de mi adversario político, que nunca votarían por mí independientemente de buenas que sean mis intenciones y de buenas que sean mis propuestas. Y en el medio está el meollo de este asunto, porque en el medio están los neutros, que son precisamente aquellos que podrían votar por nuestras propuestas si nosotros le damos los elementos lo suficientemente persuasivos y los convencemos, ¿verdad? Entonces, en una campaña en general, pues el 70-80% de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero debe estar dedicado a convencer a precisamente esos neutros que están en el punto central. Y esto, en grandes rasgos, es lo que es estrategia de una campaña comunicacional, de un esfuerzo comunicacional. Y consiste en ese buscar con lupa a quienes son los persuadibles, que son esos neutros, o lo que en lenguaje político norteamericano se ha venido llamando los swingers o los switchers voters, ¿no? O sea, buscamos con lupa a quienes son persuadibles, que pueden ser persuadidos por nuestra campaña si hacemos el esfuerzo correcto. Y hasta aquí, en grandes líneas, esto es lo que hacemos cuando hacemos estrategia política en una campaña. Es decir, a quién voy, por qué va a votar por mí, que es la esencia del mensaje, y dónde está, dónde lo ubico. Y entonces la estrategia es llevar el mensaje correcto a la audiencia correcta. Eso es. Todo en 2 platos. Y en esos 2 platos tú has logrado poner las piezas en orden, las piezas de lo que parecía ese complicado rompecabezas. Ahora bien, aquí hay alguna complejidad adicional, como ustedes están suponiendo. De esta segmentación de audiencias clave que veíamos en la lámina anterior, que parecía estar muy clara, en los años recientes, y esto es muy reciente, porque esto no tiene más de 15 años, pues se ha pasado a lo que se ha venido llamando la hipersegmentación.
¿no? Entonces, nosotros ya no estamos dividiendo al grupo de nuestros electores en 3 grandes bloques, ni en 5 grandes bloques, ni en 7 grandes bloques, sino a lo mejor en 10.000 grandes bloques. Perdón, en 10.000 pequeños bloques, ¿no? Y esa es la hipersegmentación. Esta es una foto real de la campaña de Obama 2008. Es decir, cuando se empezó a sentir que la hipersegmentación estaba tomando esta fuerza, ¿verdad? Y la hipersegmentación ya en el año 2016 dejó de ser vista como una herramienta simpática, una herramienta high-tech, una herramienta que estaba revigorizando la democracia porque estaba permitiendo llegar a un grupo de personas muy particular, muy específica, sino que empieza a ser percibido como un problema porque empieza a relacionarse con todo lo que se ha venido llamando la posverdad, ¿no? Y la era de las fake news y la era de la desinformación. Y la posverdad es este neologismo que fue categorizado como la palabra del año de acuerdo al diccionario Oxford del año 2017, es decir, el año siguiente, la elección en que fue electo Trump y también que gana el Brexit, la opción del referéndum británico. Y la posverdad es este neologismo que describe una situación según la cual a la hora de crear y modelar opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que los emocionales, ¿no? Las apelaciones a las emociones y a las convicciones y creencias personales, ¿no? Y esto nos cambia un poco la forma en que hasta ahora habíamos venido viendo la campaña y la forma en que habíamos venido viendo también la relación entre la tecnología y las campañas, porque hasta entonces la tecnología era como los periquitos que se le ponían a la campaña para hacerla más, lucir mejor, lucir más high-tech, lucir más a tono con los tiempos. Pero lo que pasa en 2016 tiene repercusiones muy importantes porque y es la metáfora que quiero mostrarles aquí con estos cañones, es la evidencia, lo que pasó con la ciberpolítica y la hipersegmentación en el año 2016, es la evidencia de que algunos actores políticos entendieron una lógica de comunicación que otras personas no habían entendido o que otros actores políticos no habían entendido. Y en definitiva, cada imperio llega a ser imperio precisamente porque domina la tecnología bélica imperante para el momento, ¿no? Estos cañones son los cañones que representan el dominio del imperio español sobre todas sus colonias americanas y todas sus colonias sobre el norte de África. Eran unos cañones hechos todos en el mismo sitio, en el norte de España y con una misma tecnología, o sea, que fue la tecnología que superó la de los cañones franceses que hasta entonces habían sido los que daban la nota, los que daban la onda. Cuando nosotros vemos lo que pasó en 2016, vemos que empezó a pasar algo que no entendíamos y por eso, y porque no lo entendíamos, se han dedicado tantos esfuerzos por hacer esas autopsias de los procesos políticos de 2016, ¿no? Pero uno de los elementos que menos entendíamos es cómo en la fase final de esa campaña norteamericana 2016, las noticias que eran falsas pero muy llamativas tuvieron más impacto y generaron mucha mayor viralidad que las noticias que se emitían por los canales regulares de noticias, esto es, por los medios de comunicación ortodoxos, ¿no? Entonces, teníamos ahora unos nuevos medios que estaban amplificando unas noticias que empezaron a denominarse fake news, ¿no? Noticias falsas. Hay mucha gente que se opone o desde el punto de vista académico e incluso muchos comunicadores se oponen a que esta sea denominada de esta manera, pero bueno, el caso cierto, sin entrar en esa diatriba, es que esas fake news, o como quieras llamarlas, empezaron a tener más notoriedad y más impacto en las audiencias que lo que se emitía por los canales regulares y que era considerado de manera más ortodoxa noticias reales, ¿no?
Entonces, y además sabemos que el conocimiento ruso y las incursiones rusas, tanto en los procesos de la campaña norteamericana 2016 como en el Brexit 2016, diseñaron un modelo de incursión y de incidencia en estos procesos electorales que yo he denominado Maskirovka. Maskirovka 2.0. La Maskirovka es un principio de doctrina bélica rusa que tiene centenario, que tiene mucho tiempo, pero básicamente es esa noción de que toda guerra es un engaño, pues es la misma lógica de los trajes de camuflaje que pretenden ocultar dónde estás y ocultarte al enemigo. Entonces la Maskirovka 2.0 básicamente hace esto mismo, hace lo mismo que hacían los rusos cuando tenían amplios campos con lo que parecían ser muchos aviones de combate desde el aire o tanques de guerra desde el aire, pero que cuando estabas en tierra se sabía que eran inflables, ¿no? Aparatos inflables. Entonces toda guerra es un engaño y esa noción de engaño fue a partir de los procesos 2016 o incluso antes, pero a partir de 2016 fue que se saltaron todas las alarmas y se empezó a dar cuenta de que se estaba llevando estas artes del engaño a incidir en procesos políticos electorales, sobre todo en la ciberpolítica, ¿no? Y esto se hace, se ha venido haciendo de distintas formas, adaptando conceptos tradicionales de la Maskirovka, que significa algo así como enmascaramiento, que son el ocultamiento, la imitación y simulación, la desinformación y las maniobras. Aquí vemos que la desinformación es un principio de la Maskirovka tradicional y ahora se ha venido llevando a la dimensión 2.0. Igualmente las maniobras demostrativas, que son los desfiles que tienen esa intención de hacer ver que hay tanta gente que nos apoya, es más o menos lo que se hace cuando se compran seguidores o se inflan trending topics, ¿no? Y es muy fácil, digamos, incidir en una elección con fake news. Acá hay un ejemplo cómico, digamos, pero además es muy barato, ¿no? No lo que pasó en las autopsias de la elección 2016 se vio que muchísimo impacto había tenido, se calcula que unas 5 millones de electores podían haber sido influidos por avisos de Facebook microsegmentados y todo esto pudo haber costado $200,000 o menos, lo cual para mí es bastante dinero, pero y a lo mejor para cualquiera de ustedes, pero en general para una campaña electoral norteamericana es nada. Pues una campaña en un mes cualquiera puede gastar fácilmente 50 o 70 millones de dólares. Entonces, bueno, y así están las cosas y así llegamos a lo que se traslada, toda esta ciberpolítica se traslada a las crisis y en realidad hoy en día las crisis también tienen esta dimensión 2.0 donde muchas veces los políticos actúan como estos dos pilotos, ¿no? Que tienen la crisis enfrente y lo que están haciendo es estar preparados para tomarse el selfie, ¿no? Las crisis en general, las crisis del siglo XXI, que hace 20 años tenían una dimensión 2.0, hoy en día las crisis son prácticamente 2.0. Muchas veces se desarrollan, se inician en el ciberespacio y se resuelven en el ciberespacio igualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que es una crisis? Pues es importantísimo identificar que efectivamente estamos en una crisis, pedimos ayuda, no mentir, ofrecemos información nueva, tener dispuesto y preparado un comando de crisis que pueda resolverla o que sepa cuáles son
los puntos débiles, los puntos que debe atacar, que está preparado, si bien las crisis no pueden predecirse en sus detalles, sí se puede estar preparado ante la crisis, ¿no? A quién escuchamos, quién debe hablar, pues básicamente estar listo para la crisis cuando la crisis ocurra, ¿no? ¿Qué factores claves tenemos para enfrentar una crisis comunicacional? Pues bueno, aquí hay algunas recomendaciones de Siemens relacionado con las crisis corporativas, pero creo que tiene algunas lecciones sobre crisis también de campañas políticas o de instancias de gobierno. En definitiva, un elemento absolutamente clave que nosotros queremos tener protegido en una crisis es la propia reputación, ¿no? Y proteger la propia reputación, e incluso durante las crisis, que son periodos de tiempo donde tenemos muchísima atención a nuestro alrededor, queremos incluso ayudar a fortalecer la reputación. Otros elementos claves es el aumento de la moral del equipo, la confianza en la organización, mitigar los efectos posibles de una emergencia mayor o que esas crisis escalen, dar por descontado que nosotros estamos cumpliendo con las normas y con las estructuras regulatorias formales, aumentar la seguridad percibida en clientes y en empleados, y reducir el riesgo de litigios o reducir el riesgo de que nuestra crisis vaya a terminar en los tribunales. En nuestras crisis 2.0, a diferencia de las crisis de hace 20 años, todo está ocurriendo ya, todo ocurre a la velocidad de la luz, todo ocurre a un ritmo vertiginoso. Y además hay otro elemento de las crisis 2.0 y es la hipertransparencia, ¿no? La gente no solamente demanda transparencia extrema, sino que está pendiente de que esa transparencia extrema esté transmitiéndose adecuadamente por los canales. El diálogo es permanentemente parte del mensaje en una crisis 2.0. Y un elemento muy importante que vamos a revisar ahora un poco más es que la reputación de la crisis también tiene esa dimensión 2.0 y muchas veces se juega en los buscadores o se juega en Google. Pero, ojo, todo esto lo sabemos nosotros, pero también lo saben nuestros enemigos, ¿no? Entonces, las crisis también no pueden aislarse de esa perspectiva múltiple donde tenemos nuestros aliados y tenemos nuestros adversarios. Un elemento fundamental de las nuevas crisis, de las crisis 2.0, es que las primeras 24 horas te marcan, ¿no? Las malas noticias vuelan y se viralizan, particularmente en Twitter y Facebook, pero también en TikTok o en Instagram. Entonces nosotros necesitamos un monitoreo multimedia que nos permita identificar la crisis casi que en tiempo real o en el mismo momento de su emergencia, de que emerjan las crisis, hay que monitorearla de manera de tener una capacidad de respuesta rápida. Teniendo en cuenta que no hay segunda oportunidad para una primera impresión, ¿no? Entonces, esa primera respuesta ante la crisis puede ser muy importante para, si se maneja bien, para aquietarla, pero si se maneja mal, puede avivarla, ¿no? Y eso puede ser tremendamente peligroso. Luego, el tema de la hipertransparencia, que también tiene que ver con las crisis 2.0, es que ya no hay secretos, ¿no? Entonces, algo que tú pretendías que son altamente frecuentes los leaks o las filtraciones de información en todas las organizaciones, incluso en las que creíamos más sólidas. Ahora mismo hay un escándalo tremendo con los leaks financieros de todo el sistema bancario global.
todo el sistema financiero global. Entonces, ya no hay secretos y entonces nunca podemos asumir que la información puede ocultarse, ¿no? Entonces, cualquier individuo puede hacer público lo que hasta entonces creíamos privado y cualquiera puede filtrar o cualquiera puede grabar un vídeo y lanzarlo a redes sociales, ¿no? Unas declaraciones que son off the records pueden estar en un blog y volverse virales. Lo único off the record real es lo que no se dice. Es decir, si hay algo que efectivamente es off the record y que no queremos que se sepa, no hay mejor solución que no contarla. Entonces, las crisis se resuelven o se deben abordar con un proceso de diálogo. Como parte del mensaje, la comunicación siempre ha sido un proceso bidireccional y ahora en estos tiempos mucho más, ¿no? Entonces nosotros debemos invitar a nuestros clientes o invitar a nuestros partidarios a dialogar como una manera efectiva de lograr compromiso y ciber aliados cuando haga falta. Esto no necesariamente se hace durante las crisis, sino se hace previo a las crisis para estar preparados ante una eventual crisis, ¿no? Nunca esa invitación a dialogar tiene que buscar dialogar de manera genuina, evitando que ese diálogo se haga con trolls que lo que buscan es desviar el centro de nuestro mensaje. La comunicación ha cambiado y eso ustedes lo saben, lo van a estar viendo a lo largo de todo este diplomado, pero la comunicación ya no es a través de comunicados de prensa o puede tener un componente menor a través de comunicados de prensa, pero lo más importante de la comunicación contemporánea no se hace a través de comunicados de prensa, ¿no? Entonces, el sistema de escucha y el sistema de diálogo es vital en tiempos, construirlo en tiempos de paz, pero es vital para que nos ayude en tiempos de conflicto. Los buscadores son, como decíamos antes, el lugar fundamental donde se construyen y destruyen reputaciones. El 80% de las sesiones de internet comienzan en un buscador y de esas 80% de las sesiones, el 95% es Google. O sea, Google es el gran buscador. Y las sesiones que no comienzan en un buscador es porque probablemente comienzan en YouTube. Y YouTube también forma parte de la misma arquitectura y de la misma lógica, ¿no? El algoritmo de Google es muy sensible a los contenidos en redes sociales y a la viralidad. Ser multimedia es clave y esta es un consejo muy importante. Es mucho más fácil colocar contenido en buscadores que quitarlo. Entonces eso tiene implicaciones a la hora de abordar una crisis. Si hay alguna información que no queremos sea la información dominante, lo más interesante es aprender a desarrollar información alternativa que desvíe esa agenda que no nos interesa o esa temática que nos interesa. Entonces, al final, lo que buscamos con todo esto no es otra cosa que tener una buena reputación y que nuestra reputación nos sirva para prevenir conflictos, para ejecutar políticas públicas con soporte público, que nuestros clientes, nuestros partidarios confíen en nosotros, confíen en nuestras propuestas, en nuestros servicios y básicamente estar protegidos ante la crisis, tanto a crisis inyectada, digamos, o crisis que venga de una denuncia o un ataque mediático como crisis espontáneas, ¿no? Y la buena reputación es lo mejor para tener credibilidad ante las eventuales crisis. Bueno, hay 4 cuadrantes de reputación y todos quisiéramos estar en el cuadrante de alto con buena imagen, pero en realidad no siempre se puede. Las crisis son oportunidades en este sentido para
tener un alto perfil, porque las crisis hacen que los reflectores de la opinión pública estén enfocándonos, y eso es sin duda una oportunidad para construir imagen y para construir reputación. Entonces, tengámosle respeto a las crisis, porque pueden ser muy demoledoras, pero también veamos la crisis como lo que son en términos de comunicación, y son enormes oportunidades. Es decir, si tenemos los dos ejes fundamentales de la reputación son el perfil, este eje vertical que vemos aquí, que podemos tener alto perfil o bajo perfil, y la imagen, que podemos tener mala imagen o buena imagen. Obviamente todos queremos tener alto perfil y buena imagen, pero la crisis puede ser una gran oportunidad para tener para que alguien de un bajo perfil pase a un alto perfil. Y si podemos llevarlo al cuadrante buena imagen por una buena respuesta de la crisis, pues mucho mejor aún. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy y quedamos en contacto. Muchas gracias. Y aquí están mis datos de Twitter, y hasta entonces, hasta la próxima.